Saludos. Titulamos este vídeo Tartaria, inundaciones, barro, TIS 8, que significa Tartaria, investigación, síntesis. Por tanto, nosotros ya hemos realizado series anteriores sobre este mundo anterior que se le da el nombre genérico de Tartaria, y en esta serie lo que queremos es hacer un recordatorio pero sintético y recordando lo que consideramos más revelador de este fenómeno. Entonces, en relación con este título que estamos aquí viendo, que vamos a ir desarrollando, pues decir que vemos aquí unas imágenes de lodo, porque también se les llama mud flood o inundaciones de barro. Entonces, este es un fenómeno muy sorprendente que a veces se ha intentado explicar pensando en desbordamiento de ríos o tiempo, por ejemplo, podemos decir así, de lluvia frecuente, etc. Pero resulta que es difícil de explicar. Y entonces nosotros le vamos a dar una interpretación nuestra, personal, por si les sirve, por si les puede servir a alguien. Porque no hemos encontrado a nadie que dé este tipo de, podemos decir así, de explicación de las posibles inundaciones de barro. Entonces vemos aquí, por ejemplo, a la izquierda, que también aquí existen en determinados puntos lo que se llaman flujos de lodo, como están viendo aquí a la izquierda. Y aquí están viendo una de esas imágenes, se ve un tipo de inundación, podemos decir así, pero también queremos llevar el pensamiento de que quizás también, como hemos visto en algún vídeo anterior, pues estas inundaciones de barro también pueden ser selectivas, es decir, pueden tener una alteración, podemos decir así, dirigida para afectar a unas partes más que otras. Entonces vamos a poner unos cuantos puntos aquí, podemos decir así, sintético. Primeramente, creemos que ha habido inundaciones de barro que han elevado el nivel del suelo a través de la historia. Punto 2. Creemos que las consecuencias desastrosas de esta fenomenología se ha solventado mediante los procedimientos de cubrir, tapar y despejar, limpiar. Por ejemplo, cubrir, tapar es sencillamente cuando un edificio queda, como hemos visto y seguiremos viendo, pues enterrado, pues simplemente se deja enterrado ahí de esa manera y se abre, por ejemplo, unas puertas distintas, a lo mejor en una planta segunda, por ejemplo, ¿no? Eso sería tapar. Y despejar cuando hay edificios muy importantes, por ejemplo, como ya hemos dicho, el Politécnico de Moscú, por ejemplo, u otros, pues entonces se despeja todo ese barro o ese nivel para dejar despejado, por ejemplo, esas edificaciones, aparentemente. Eso es otro medio. Y también, punto tercero, que creemos que existen pruebas de estas inundaciones de barro en construcciones repartidas por todo el mundo. Por eso nosotros alentamos a las personas que vean en sus propias ciudades pues edificios de antigüedad, edificios antiguos y sobre todo señoriales, y entonces investiguen y a lo mejor se encuentran que precisamente pues tienen una parte suya enterrada. Y tenemos que constatarlo, que estas inundaciones de barro, existe un poder y un sistema que está representado por Tartaria y que es silenciado tanto Tartaria como estas inundaciones de barro. Eso es lo que, porque seguramente casi nadie habrá oído hablar que le hayan explicado esto, podemos decir. Entonces vamos a ir a lo que nosotros consideramos posibles causas de estas inundaciones de barro. Entonces estarían relacionadas esta formación de este lodo que parece que emerge de una manera muy repentina y muy insospechada, podemos decir así. Pues entonces la posible causa sería, como están viendo aquí, lo que nosotros hemos llamado una tensión creativa. La tensión creativa, que ya lo hemos dicho en nuestro modelo cósmico, que es, por ejemplo, tú inflas un globo y entonces ese globo pues está en una tensión, ¿verdad? Pues entonces nosotros creemos que toda nuestra realidad pues está tensionada. Y entonces
precisamente cuando se rompe esa tensión de un modo que podemos decir así, que no sea muy natural, porque existe un rompimiento de la tensión constantemente, pero de una manera natural y progresiva y que ni siquiera se percibe. Ahora, cuando se producen estas inundaciones, pues eso para nosotros es debido a que vamos a ir diciendo así, a un rompimiento de esta tensión natural, pero sobre todo de modo artificial o provocado, podemos decir así. Entonces, ¿cuál sería la causa básica? Como tenemos que seguir repitiendo, pues sería la alteración de la tensión natural creativa. Y entonces, ¿qué sería? Por ejemplo, mediante tipo de atentado, de tipo vibratorio o de bombas, etcétera, como hay algunos elementos que están viendo aquí a la derecha, que son las fases, que para nosotros se le ha dado a una élite que evidentemente pues rompe esa tensión natural. Entonces, como podemos decir que de manera directa o indirecta, pues se debe a una acción de una oscuridad. Entonces, esta tensión creativa que están viendo aquí, pues lo establece todo. Establece todo, como están viendo aquí, los distintos niveles de la Tierra, el nivel del mar, las nubes, la vida, etc. Entonces, cuando se rompe esta tensión natural, pues entonces, ¿qué sucede? Pues que el éter es realmente el que está ejerciendo esa tensión natural, pues ese éter, como ya decimos, es el que ha separado distintos niveles o estratos de densificación. Entonces están los elementos sólidos, los elementos líquidos y los elementos gaseosos, y más allá están los elementos etéricos. Por tanto, afectar esta tensión, por ejemplo, explosionando determinado tipo de bombas, pues se altera esa tensión, la tensión que el éter estableció al formar los distintos estratos en esta creación. Y entonces, ¿qué sucede? Que entonces el agua, que es el equilibrante, decimos nosotros, de esta realidad, por eso nosotros estamos casi hechos completamente por agua, pues entonces ese equilibrante natural que es el agua, pues actúa. Por tanto, una vez alterada la tensión creativa, una vez que se ha roto este equilibrio inicial entre los estratos, pues el éter electromagnetismo actúa a través del elemento físico equilibrante de esta dimensión, que es el agua, y el agua actúa restaurando el equilibrio roto. ¿Y cómo actúa? Pues separa y hunde lo sólido y denso y transforma y emerge un nivel formado por la interacción o la mezcla del medio líquido, que es el agua, con el medio sólido, y entonces produce el lodo, porque el lodo, como ya sabrán, participa del agua y participa de lo sólido. Entonces ese es el nivel que forma de manera rápida, restaurando el agua, y se producen esos mud floods. Entonces aquí ven un ejemplo de lo que queremos decir, un ejemplo de la tensión. Otro ejemplo aquí de precisamente el agua actúa y en un elemento sólido total, como es este tipo de tierra, pues forma ahora el barro, como están viendo aquí. Entonces el agua, según nuestra opinión, y esto lo compartimos para que si le sirve a alguien de explicación, a nosotros nos sirve, el agua restaura este equilibrio roto, recuperando entonces la tensión inicial, y la recupera separando del nivel sólido anterior, y lo separa hundiéndolo y creando un nivel formado por su mezcla con elementos sólidos. Es decir, el agua se mezcla y compone con elementos sólidos formando un nuevo nivel entre el mineral sólido y el agua, y este sería el lodo o barro, que después termina petrificándose, y entonces pues es lo que se encuentra que ha hundido, entre comillas, o se ha elevado por encima de un nivel de la mayoría de los edificios que son afectados. Y entonces, ahora podemos preguntarnos, entonces, ¿estas inundaciones de barro pueden ser selectivas? Pues nosotros creemos que sí, precisamente, porque si es una alteración artificial, pues por tanto, y mediante ataques, entre comillas, a esa tensión, pues entonces eso puede estar ahí una mano actuando, y entonces actuaría de manera en los lugares que más les interese y en otros lugares no, y entonces un resultado de eso pueden ser todo lo que han sido los impactos quizás debidos a que han formado quizás los llamados lagos circulares en todo el mundo. Entonces están viendo aquí en rojo los principales con los distintos tipos de diámetros. Y entonces vemos que corresponde precisamente donde ha habido
más, podemos decir así, más tensión de guerra y de destrucción, como están viendo, en puntos muy específicos, pues es donde más están esos, podemos decir así, esos lagos circulares que pueden ser efecto precisamente de ese tipo de bomba o de electromagnetismo frecuencial, podemos decir nosotros. Y aquí tienen en toda esta parte de Siberia, pues esto lo que son, podrían ser impactos mediante esa tecnología superior que siempre ha tenido esta oscuridad, pues va formando, podría ser este tipo de lagos circulares. Y entonces vemos que en toda la parte de Siberia, por ejemplo, pues resulta que no encontramos, a pesar de toda la gran extensión, árboles que superen los 200 años, cuando sabemos que hay árboles que superan los 800, incluso 1000 años. Entonces parecería que aquí, sobre todo en toda esta zona, de la zona de Rusia y de Siberia, pues ha habido ahí quizás uno de los últimos, no sabemos de la temporalización, pues uno de esos ataques. Por eso precisamente no existen árboles y deberían existir pues de esa antigüedad, y como ya decimos, no superan los 200 años. Y entonces también relacionado con esa parte, en la misma zona de Siberia, se produjo, nos dicen, un fenómeno en 1908, el fenómeno conocido, el evento de Tunguska, que es un misterio que nos dicen que provocó que el cielo ardiera y cayeran más de 80 millones de árboles. Este sería un punto, pero resulta que no se encontró precisamente ese tipo de impacto. Por eso también podría ser un tipo de arma específica, de vibración, etcétera, etcétera. Entonces eso podría estar en relación también con todo lo que decimos de estos Mad Flood, al igual que también otras flechas que ya hemos dicho que el siglo XIX y el siglo XVIII, pues aquí hubo, sobre todo en 1816, lo que se llamaba el año sin verano, que se le ha intentado dar una explicación que a nosotros no nos convence, de que explotó pues un volcán, que es el Tambora, que está en esta parte. Entonces, ¿cómo es posible que aquí, estando en esta parte del hemisferio sur, pues solamente la parte que se perjudica más por ese año, que no fue un año, sino varios años, que se les decía, como ya estamos diciendo aquí, el año sin verano, porque se ocultó el sol debido a toda una atmósfera que se formó, pues cómo es posible que se dé aquí la principal influencia, sobre todo en esta zona. Fíjense que coincide con la zona parte esta de Rusia también, sobre todo, y esta parte de Europa, cuando el Tambora precisamente pues está muy alejado, está en el hemisferio sur, como estamos viendo aquí en toda esta zona de Indonesia, Tambora. Entonces, ¿cómo es posible? Pues entonces nosotros decimos que quizás también son alteraciones inducidas, son indicios de que pueden ser inducidas, porque precisamente también el poder establecido pues nos da explicaciones que para nosotros son muy peregrinas, como si se quisiera ocultar la verdad, precisamente. Entonces terminamos aquí, y entonces resumiendo que nosotros, como estamos haciendo una síntesis de esta parte de Tartaria, que está muy vinculada, sobre todo cada ciclo que termina, pues también se ve este tipo de efectos físicos y geológicos, podemos decir también, como son estas inundaciones, pues hemos querido dar una posible explicación, porque si le sirve a alguien, a nosotros nos sirve porque nuestro modelo cósmico, que es una Tierra, podemos decir así, cerrada, un circuito cerrado interior, donde existe una tensión creativa, pues es muy coherente precisamente que se forme mediante el agua, pues sea, y el agua es el equilibrante, sea precisamente, pero debido a una alteración de esta tensión de modo artificial, esta tensión creativa, pues sea el origen de estas inundaciones de barro. Terminamos deseando fortaleza para todos los que han llegado con discernimiento a este tiempo que consideramos de final de ciclo.